palabra que yo les traigo hoy para continuar y cerrar la serie que mi pastor ha hablado desde hace 2 semanas se llama Irradiados de su poder. Amén. Y mire, encontramos una historia que sé que la hemos leído muchísimo, pero bueno, nosotros aprendemos por repetición, ¿verdad? Y cuando vemos cada historia en la Biblia, Dios siempre nos muestra algo nuevo, Dios siempre nos impacta con algo bonito. Y es la historia de la mujer cananea, ¿verdad? Está en Mateo 15 al 21. Y vamos a leer una historia, a los que les gustan la historia, a muchos no les gusta la historia, entonces nosotros lo que podemos hacer es imaginarnos, ¿verdad?, en esa historia de la Biblia. Dice que la mujer de pronto salió de aquella región y a gritos le decía al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo ni una sola palabra. Me impacta mucho porque lo primero que vemos en esta mujer fue un desespero. No sé cuántos son padres aquí, cuántos son hijos, cuánto la madre, el padre o un hijo, que son como los familiares que más emoción o emotividad le dan se enferma. ¿Cómo se pone usted de desesperado? Bueno, imagínese a esta mujer desesperada porque su hija, no dice cuántos años, a lo mejor estuvo totalmente endemoniada o atormentada. La llevaba a psiquiatras, a psicólogos, me imagino, la llevaba a muchos lados para tratar de sanarla y no pasaba nada. Ella no tenía una vida normal. Era una persona que estaba atada y que no podía, como usted y como yo, a lo mejor poderse sentar a tomar un café porque todo el día estaba atormentada. Todo el día estaba afligida. Y su madre, al verla con compasión, se enteró que Jesús venía. Pero ¿qué pasa? La mujer cananea no era del pueblo, no era del pueblo judío. Entonces cuando Jesús la ve, inmediatamente ella comenzó, ¿verdad?, a decirle, Jesús no le respondió nada, solo se quedó callado. Y ella que comenzó a gritar, y le dice, pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando desde atrás de nosotros. Imagínense eso, una persona a grito entero, gritando. Y las personas que estaban ahí como que despídela, sácala, nos tiene atormentados de tanto gritar. Es un escándalo, qué fastidio. Y dice más adelante, entonces despídela, pues viene gritando desde de atrás de nosotros. Él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió, cierto, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. ¿Qué quiero decirle? Dale un aplauso a Dios. Fíjense algo. La mujer estaba desesperada, Jesús la ignora, luego los discípulos la rechazan, luego Jesús vuelve y le dice, no es para ti lo que yo cargo. Pero ella siguió insistiendo. Ella siguió insistiendo a pesar de todo eso y decirle, pero es que lo necesito. De verdad necesito, no importa, o sea, no importa las obras de tu presencia. Las obras de tu poder yo las quiero. Porque ¿para quién era? Para los hijos. Diga, para mí. Para mí. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Era para nosotros, por decir en ese momento, eran para los judíos. Y ella le dijo, no importa lo que caiga, lo que sobre, lo que ninguno de ellos quiera, lo que sobre, para mí. Y así fue, llegó la mujer y él al verlo le dice, wow, qué grande es tu fe. O sea, a él no le importó ver a ella rogándole, sino le importó el resultado de todo lo que él hizo para que ella no desmayara.
Y si vemos ese recorrido, desde el principio hasta el final, estamos viendo la prueba, ¿verdad? Estamos viendo la prueba que está presentando esta mujer para poder alcanzar el milagro. Pero en medio de todo tiene un carácter, o sea, no desmayó y fue hasta el final perseverando. ¿Por qué? Porque sus emociones, a pesar de que fue rechazada, humillada, despreciada, a lo mejor la vieron mal, ella no desmayó por su milagro. Ella no desmayó en la prueba. Porque cualquiera dice, bueno, me voy, total, ni del pueblo mío es. Pero ella se mantuvo a pesar de todo esto con la fe en alto, no importando qué dijera su emoción, no importando qué le dijera su corazón, no importando si la humillaban. Ella lo que necesitaba era avanzar y seguir a Jesús para que Él le hiciera un milagro. Y esto es lo que pasa en nuestra vida. Viene la prueba, viene el momento, la dificultad, y en el momento que vamos caminando hacia la prueba, porque, ojo, aquí no relata un tiempo en lo que sucedió, puede ser un día, 2 días, no se sabe cuánto tiempo fue mientras esta mujer hablaba con Jesús. Yo estoy poniendo esta historia para ver qué tiempo pasas tú desde el inicio de tu prueba hasta el fin. Pero en ese trajín, mientras caminas a avanzar y a buscar el resultado de lo que buscas para tú poder ser esa persona, ¿verdad? Que avanzó y que fue el que venció la prueba, puede pasar todo esto. Rechazo, humillación, desánimo en tu vida. Y ella se mantuvo. O sea, una de las cosas que necesitamos los hijos de Dios es mantener nuestro carácter firme en la convicción que tenemos. Porque si mi convicción es como la de esta mujer, Jesús está pasando, Jesús está allí y yo sé que Él puede hacer el milagro. No importa lo que suceda alrededor, no importa lo que yo escuche, no importa la gente que yo sé que lo voy a conseguir al final si me mantengo firme y diciéndole a mi emoción que se calle. Porque ella ahí ni pendiente, no había emoción. Ella sentía el desespero de arrebatar algo que era para ella. Aunque ella no estaba entre los hijos, ella sabía que lo iba a arrancar de las manos de Jesús. Y Jesús se maravilló demasiado. Dijo, wow, qué fe tan grande. ¿Por qué? Porque cualquiera le pudo haber dicho eso. A lo mejor hay muchas historias con el mismo personaje, pero no están escritas. Y yo digo que uno tiene que ser necio, perseverante, fastidioso, ¿verdad? Insistente. Porque cuando uno quiere algo de Dios, uno tiene que ser así. Usted tiene que levantarse y que nada lo detenga. Porque obstáculos, claro que van a aparecer. ¿Quién eran los obstáculos ahí? Hasta los mismos discípulos pudieron ser obstáculos. Hasta la misma emoción de ella pudo ser obstáculo. O la misma ley donde decía, no es para ti la sanidad. Eso pudo ser un obstáculo. Y ella no le importó. Porque cuando nosotros tenemos la convicción firme de hacia dónde nosotros vamos, lo que está a nuestro alrededor no importa. Porque sabemos que al final de eso Jesús se va a glorificar, pero yo me debo mantener firme. Dígale al que está a su lado, mantente firme. Y bueno, entonces, fíjense algo importante. Nosotros necesitamos convicción firme y eso lo da el carácter. Mire, yo recuerdo un pequeño testimonio cuando yo tenía, antes de llegar a Caracas, recuerdo muy bien que yo trabajaba en el Banco Provincial. Y he tenido la dicha, o no sé cómo llamarlo, de que yo digo algo, quiero hacer esto, quiero trabajar allá, quiero vivir allá y lo he conseguido, ¿verdad? Entonces, antes de conocer a Cristo, consigo ese trabajo en el Banco Provincial porque desde niña jugaba que era banquera, ¿verdad? Con los billetes de Monopolio. Y yo jugaba que tenía mucho dinero, lo tengo, pero en el banco de allá arriba. Entonces, cuando yo llego, escribo mi currículo y me llaman para trabajar en el Banco Provincial y me tocó en San Cristóbal. Y bueno, eso es bellísimo, trabajar en un banco, no sé qué y tal. Bueno, yo tenía, creo que 25 años, no recuerdo ya.
Y un día me llama la gerente, me llama a la oficina y me dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Mira, te tenemos una gran sorpresa. Y yo, sí, dígame, ¿cómo has sido buena empleada? No sé qué y tal. Resulta que en Rubio, de donde tú eres, renunció una cajera. Y yo, y como eso queda ahí, como tú me dijiste, queda a 2 cuadras de tu casa el banco, te vamos a cambiar para allá. A mí fue como que me cayó un balde de agua fría en la cabeza. Y usted dice, ¿por qué, pastora? Porque desde que yo nací, desde que soy pequeña, yo no quiero vivir mi vida atravesando 2 cuadras para llegar a mi destino. Yo quiero más. Y yo quería trabajar aquí en San Cristóbal porque sabía que iba a poder conocer más gente, aprender más de más personas, visualizar otros escenarios, pero no quedarme en mi pueblo y pararme a 10 para las 7 para llegar a las 7:10 a mi trabajo. Eso no es lo que yo quiero. Me cambiaron a pesar de que yo les dije que no, te vas a adaptar, te va a gustar. Me cambiaron y literal a 10 para las 7 me levantaba, podía ir a almorzar a mi casa, desayunaba, mi mamá podía ir a visitar. Pero ¿saben qué? Yo no quería eso. Y me sentí tan frustrada porque yo de joven y todavía, ¿verdad? Con la edad que tengo, he sido ambiciosa en la fe. He sido ambiciosa de hacer muchas cosas y yo dije, no me puedo quedar aquí. Yo no me voy a quedar toda la vida en esto. Yo quiero más. Obviamente no sabía que había un Jesús, nadie me había predicado. Yo no sabía nada de eso. Yo decía, y bueno, renuncié. No, no es lo mío, le dije. La comodidad no es lo mío. El confort no es lo mío, le dije. A lo mejor es malo, pero yo no quería estar ahí. Yo quería más. Y decidí venirme a Caracas sin trabajo, sin nada, a buscar de cero. Evidentemente había un propósito. Pero ¿por qué digo eso? Porque cuando tú tienes esa ambición, esa fe, esa convicción de a dónde tú quieres llegar, el Espíritu Santo te va a dirigir y no te vas a conformar con lo fácil. Lo fácil nos hace daño. Lo difícil da adrenalina. Yo siempre le digo a Dios, ¿por qué tú quieres hacer todo al final? ¿Por qué te gusta la adrenalina? Porque yo sé que tú vas a proveer lo que necesitas hoy. Yo sé que tú vas a sanar la enfermedad. Yo sé que tú vas a dar ese alquiler, esa casa que tanto buscas. Tú vas a recibir ese negocio. Pero ¿por qué hasta el final? Le digo yo. ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué 2 días antes de que lleguen y me pidan la plata? ¿Por qué 2 días antes de que venga la inscripción del colegio? ¿Por qué ahí? ¿Por qué no lo planificas y lo pones bonito? Porque necesita que seamos zarandeados, probados, que seamos gente grande, que le crea y que entienda que si los pajaritos, que si los lirios, que toda esa gente que Él vistió y que Él da comida, Él los viste y Él les da comida. ¿Quién nosotros más que somos sus hijos? Él va a proveer para todo eso. Amén. Yo siempre hablo con Él, eso nunca me ha respondido, pero le digo, ¿por qué así? Ariana siempre se ríe, porque la adrenalina. Y entonces, bueno, la adrenalina de Dios es real. Es real. Y es para gente, porque que este camino es para gente valiente, ¿sabe? Para gente que le gusta, que no le gusta sabotearse. Nosotros nos saboteamos mucho los seres humanos. A veces no hay ningún obstáculo natural, pero nosotros empezamos con pensamientos, con desánimo, con 1000 cosas y nosotros mismos nos saboteamos y nos vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque cualquier cosa nos detiene. Y quiero mostrarles otra historia que ustedes también conocen y se llama, está en Mateo 5:8, del 5 al 10. Y es el centurión romano. ¿Cuántos conocen la historia del centurión romano? Ay, bellísima, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Dice, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con mucho sufrimiento. Jesús le dijo, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado. Hay otra versión que dice maravillado. Pero ¿qué le explico aquí? El centurión romano era un hombre inteligente. A lo mejor no era cristiano, no iba para la vida, no creía en Jesús, nada de esto, ni estaba lleno del poder de Dios, solo era inteligente, razonó. Era un hombre que razonaba. Entonces dijo, bueno, Dios, mira, si yo soy un centurión romano y todos los soldados romanos que me ven están viendo que yo sobre mí posa la autoridad del emperador, entonces yo sé que sobre ti posa la autoridad de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando él vio esto, él razonó y dijo, no necesito que vayas a ningún lugar. No necesito que ni siquiera me toques al paralítico. Si así se mueve el reino natural, como se mueve en donde yo trabajo, en el comando, no sé, donde él estuviese, si así se mueve el reino natural, que yo digo vaya y viene, que yo digo venga y se van, que yo digo salga, suban, tráigalo, así mismo yo creo que el reino espiritual se mueve a través de tu boca cuando tú le dices, sal de aquí, fuera, envía la palabra, declárame sano. Yo sé que se mueve así. Entonces cuando tú estás claro de qué autoridad está sobre ti, dígalo, sobre ti, está sobre ti, porque la historia es de Jesús, pero saben ustedes que Él murió en la cruz del Calvario para darnos acceso a su presencia. Entonces, siempre mis pastores cuando están aquí dicen, repita con su boca, declare con su boca, porque en su boca está el milagro. El milagro está a través de usted, porque nosotros fuimos sentados en lugares celestiales. Tenemos toda potestad en la tierra y en el cielo, dice la palabra. Entonces el Señor le dijo, no importa, no vayas para mi casa, no te invito al cafecito, no te hago mercado, no tengo que andar contigo 4 días. Lanza la palabra, lánzala y dilo solamente. Que yo sé que el reino espiritual que te acompaña, que la potestad que te acompaña, que la deidad que te acompaña, donde tú la lances, la palabra va a ir. La palabra irá. El poder de Dios se manifiesta. Mire, yo sé que la palabra de Dios no menciona al Espíritu Santo antes de que Jesús se vaya, ¿verdad? Porque Él dice, les conviene que yo me vaya porque viene otro que sí podrá estar con todos, porque yo no puedo estar con todos. Pero quiere que le dé un secreto. El Espíritu Santo era el PM, era la PM de Jesús. Ellos estaban juntitos trabajando. Porque el que hacía los milagros, ¿quién era? El Espíritu Santo. Aunque no había sido nombrado, ya Él estaba trabajando con él. Porque Jesús, cuando se fue, le dijo, el que viene es mejor que yo. Y ese podrá estar con todos ustedes. Yo no, pero ese sí. Y es el que está con nosotros ahora y siempre. Él es el que viene a traer su poder. Él es el que manifiesta lo que nosotros queremos. Mire, cuando nosotros creemos que Jesús está en un lugar, simple y llanamente nosotros vamos a recibir una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo vino a ser como ese regalo de Jesús. Ese ayudador, ese consolador, es quien nos habla, nos dirige, es el que está con nosotros en medio del problema. Y otra de las cosas que no traje el versículo, pero también estaba Pablo, que es otra historia. Pablo era un sicario de cristianos, muchos lo saben, y él se impactó, se irradió de la presencia de Dios. Porque mire, cuando uno está cerca de Dios, no hay cosa como que no pasa nada en mi vida. No puede ser así. No es como que usted abraza a una persona que está llena de colonia, de esa colonia, ¿verdad? Que es carísima, que tú la abrazas y después no hayas si volver a lavar el traje como 4 veces, porque todavía huele.
¿No les ha pasado? O sea, estar cerca de Dios es estar impregnado, estar irradiado de su presencia, de su poder. Y la gente, ¿verdad? Aunque yo estoy segura que no está escrito, por donde Jesús pasaba, Él dejaba una irradiación allí. Él dejaba una manifestación. Porque preguntémonos aquí, ¿qué pasó después de que Él convirtió el agua en vino? ¿Qué pasó con la gente que se tomó el vino? ¿Ustedes no se han puesto a pensar? Porque no dice la Biblia qué pasó, pero yo estoy seguro que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con la multiplicación de los panes y los peces? Después de que la gente se comió los panes y los peces, ¿qué pasó? Si todo estaba ungido, si todo estaba lleno de la presencia de Dios, ¿será que hubo un derramar también? ¿Qué pasa cuando entra Dios, cuando entraba Jesús a cualquier aldea, a cualquier lugar, a pesar de que no estaba escrito aquí? ¿Qué pasó a su alrededor? ¿Cuánto impactó el poder de Dios a la gente? Pero no está escrito. Pero hay una palabra en Juan 23, creo que dice al final, que hay muchísimas cosas que Jesús hizo que no están escritas. No están escritas, pero que las hizo. Y dice también que cosas mayores que Jesús nosotros haremos. Pero si ni siquiera conocemos qué hizo, ¿cómo sabemos cuáles son las mayores? A lo mejor nosotros estamos subestimando las obras de Dios, pero ya hacemos y hemos hecho muchísimas, porque Él se maravilló de esta persona que ni era de su pueblo. Y solo hay 2 veces en la Biblia que sale la palabra maravillado. En esta y la otra donde Él se maravilló fue cuando fue a su pueblo y dijo que se maravilló de la incredulidad de su familia. Digo, ¿y este no es el hijo del carpintero? Y el hermano de yo no sé quién. ¿Y este no es el que jugaba conmigo chapita? Ay, no. Y dice que ahí nadie le llevó los enfermos. Nadie le llevó los endemoniados. ¿Por qué? Porque no había esa fe, no había esa honra de que ese hombre cargaba el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros somos irradiados de la presencia de Dios, a lo mejor a veces estamos esperando milagros instantáneos. Pero mire, Dios es soberano. Él puede hacer caminando como los leprosos y mire, usted fue a un servicio de sanidad, fue y pidió en la iglesia algo y usted mientras camina, ¿verdad? 30 días, 20 días, todos los días hay una gota de milagro que está sobre usted. Amén. Hay algo que Dios está haciendo como los leprosos. Cuando Él declaró la palabra sobre los leprosos, no todos, ay, ahora sí no tengo lepra, qué chévere. Dijo, caminen. En el camino recibirán la sanidad. En el camino recibieron, no se sabe cuándo, no se sabe dónde, no se sabe en cuánto tiempo. Pero yo no solo te digo esto, si tú estás esperando algo de Dios, no importa cuándo, no importa si no es de una vez, si tú crees, mientras camina, mientras pasa el tiempo, mientras pasan los meses, Dios va a ir haciendo lo que esperas de Él. No es difícil, no es difícil, es fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque la fe se parece a algo que yo anhelo demasiado. Evidentemente hay cosas que no se nos van a dar porque, ay, bueno, yo estoy esperando, imagínese, Señor, que concedas todos los anhelos de mi corazón. Pero imagínate que si mi esposo, cuando estaba chiquito, él cuenta, no le vayan a decir, él decía que cuando él estaba chiquito, él quería trabajar en la basura. Él veía el carrito de la basura y él se veía colgado allá. Ojo, no estoy menospreciando eso. Solo que ese era su anhelo. Él quería hacer eso. Entonces yo le dice, y si Dios concede los anhelos de tu corazón, gracias a Dios que no estás en la basura. ¿Sí me explico? Porque Dios no va a conceder las cosas que tú quieras, porque sus planes son mejores que los nuestros. Y usted no lo sabe. Entonces a veces usted anhela una mujer, una novia, un lugar, un esposo, un proyecto, un viaje.
Pero esa no es la voluntad de Dios, porque Él tiene algo mayor para usted, tiene algo diferente para usted. Pero ¿cómo conocemos la buena voluntad agradable de Dios? A través de renovar nuestro entendimiento, a través de conectarnos con la palabra. Cada vez que la gloria de Dios impacta nuestra vida, algo sucede y nos va transformando. Amén. Y miren, esto lo podemos ver en esta palabra preciosísima que me encantó, en la 2 de Corintios 3:18. Se los voy a leer de la pantalla. Dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos a su imagen misma cada vez que tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Déjamelo ahí. Fíjense algo. Cada vez, dice primero que nosotros ya no tenemos el velo. Todos los que creemos en Jesucristo no tenemos el velo. Todos los que no creen en Jesús tienen un velo. Pero nosotros ya lo podemos ver a cara descubierta, porque ese velo fue quitado. Amén. Entonces luego dice: somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma. ¿Cada cuánto? ¿Una sola vez? ¿Cada cuánto? ¿Un mes solamente, o un año, o poquito a poco? Ahí dice: cada vez que tenemos más de su gloria. O sea, cada vez que nosotros nos acercamos más a la gloria de Dios, en su casa, en el discipulado, en el grupo, en el servicio, en una conferencia, en el encuentro, donde usted quiera que usted esté, y ahí se manifiesta la gloria de Dios, usted va cambiando. Su cara cambia, su rostro cambia, su manera de hablar cambia, su manera de vestirse cambia, su manera de caminar cambia, su manera de ver la vida cambia, incluso su manera de pensar también cambia. Pero por eso ¿por qué yo les traía esta palabra de irradiados? Porque ¿de dónde nace? Porque fíjense algo, la radiación, muchos conocen que es la fuente, aquí lo tengo anotado. La radiación es la fuente, es decir, de dónde viene una fuerza, ¿verdad? Una fuente de energía. En este caso, un ejemplo, el sol. Y la irradiación es la cantidad de radiación que llega a una superficie. Es decir, si la radiación en este caso es Dios y su poder, la irradiación es la magnitud de poder sobre un lugar. Entonces, la irradiación del poder de Dios en un lugar viaja como a kilómetros por hora en un lugar para impactar e impregnar a las personas. Es como propagar, ¿verdad? Cuando hay una bomba nuclear o cuando hay una explosión, ¿cómo se irradia el fuego? Incluso cómo se irradia el humo en ese lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos un impacto de Dios en un lugar, todo lo que está a su alrededor comienza a ser irradiado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una magnitud de poder que desciende sobre un lugar para que la gente reciba y pueda ser transformado de gloria en gloria. Mira, no es una sola vez, ni es una, ay, bueno, yo voy una vez a la iglesia y ya. No, es cada ratico, un poquitico. Un poquitico y un poquitico y un poquitico. Por eso, entre más usted esté cerca de la presencia de Dios, usted va a estar diferente. Va a ser diferente. Porque Dios vino a transformar el mundo. Jesús murió por ti, por mí, para que tuviésemos una vida en abundancia, en libertad. Pero si usted no lo cree, no va a poder desatar ese poder sobre usted. Porque Dios dice, cuando Jesús estaba pasando, siempre le decía: conforme a tu fe sea hecho. No es conforme a la fe de Jesús, ni a la de mis pastores, ni a la mía, porque nosotros tenemos fe. Pero Jesús le preguntaba a la gente: conforme a tu fe sea hecho. Entonces, ¿en qué posición? ¿Dónde está la fe? Para yo creer que ese poder
aunque no sienta, aunque no vea, aunque no palpe, yo sé que me está transformando. Y no solo es que me va a transformar de una sola vez, porque vamos a ser perfectos el día de su venida. Pero todos los días tenemos la responsabilidad de cambiar y de ser transformados para que la gente que nos ve irradie. Nosotros irradiemos su poder, irradiemos su amor, irradiemos la presencia, y donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo se mueva a través de otro, porque nosotros estamos llenos de su poder. Amén. Entonces, dale un aplauso a Dios. Cristo vino a traer salvación. Cristo vino para que trayéramos arrepentimiento, para que fuéramos gente nueva, para que prediquemos a toda criatura, para que le hablemos a la gente de que hay un camino, una verdad y una vida, uno solo. Aunque haya muchos caminos, hay uno solo que nos lleva a la eternidad. Hay uno solo que nos lleva a seguir adelante. Y ese precioso mensaje de la cruz está lleno de amor, de poder y de misericordia. Porque a lo mejor nos confundimos a veces en el camino, y el enemigo trata de transgiversar lo que el mundo vende, que se llama felicidad. Pero la felicidad realmente la debemos conseguir dentro de Cristo Jesús. Y debemos todos arrepentirnos de nuestras obras para que el Espíritu Santo entonces more en nosotros.